esperaba, pero bueno, es un privilegio de parte del director obispo Roberto. Hoy voy a compartir con ustedes lo que son reglas de hermenéutica del Dr. Land. Si por aún no las ha escuchado, se escribe Lund. Son reglas para la correcta interpretación bíblica. Y bueno, yo decía cómo puedo hacer práctica para que les puedan quedar. Más que nada, la idea es que sea como una clase, pero que ustedes las puedan tener prácticas. Y cuando vayan a la Biblia, digan, bueno, esto es lo que yo tengo que estar atento para no sacar texto de contexto, sino andar inventando doctrinas o suponiendo cosas por tener ideas preconcebidas, como por ahí nos pasa. Entonces, le pedí a Jeremías, a mi hijo, que me guardara las reglas, me las iba a meter en la mochila, así que las voy a buscar. Bueno, él me dio reglas en su cabeza, ¿no? Él reconoce las reglas de geometría o de dibujo técnico que tiene el papá. Bueno, que es un juego de palabras, pero en realidad también es parte de lo que vamos a ver hoy. Que uno puede interpretar una palabra pensando qué significa tal cosa y tenemos que acudir al diccionario para poder tener más amplitud y poder reconocer qué otras cosas también significa esa palabra. Primero y principal, para poder presentarnos a estudiar las Escrituras, tenemos que tener un espíritu humilde, dócil, respetuoso, prudente, tener paciencia para poder encontrar las verdades que Dios tiene para nosotros y amante de la verdad, o sea, deseosos que querramos poder encontrar qué es lo que Dios tenía planificado para nosotros, qué es lo que Dios nos quiere realmente decir. Entonces, el Dr. Land escribe 5 reglas. Voy a usar mi mano. La palma de la mano va a ser la regla fundamental, que la Biblia es el intérprete de ella misma. O sea, que la Biblia se interpreta por ella misma. ¿Qué vamos a usar aquí? Bueno, es fundamental el uso de las concordancias. Bueno, la primera regla que nos presenta el doctor es el uso de las palabras. Reconocer las palabras en su sentido usual y ordinario, lo que no significa al pie de la letra. ¿Por qué? Tenemos que aprender a distinguir lo que son figuras retóricas, expresiones simbólicas que se usan en las escrituras para poder saber cuándo realmente poder ir al diccionario directamente o cuándo estudiar la parte más literaria o demás que se usaba en ese momento. Les voy a dar un ejemplo de un hebraísmo. Resultó ser que un muchacho tenía problemas con la suegra y bueno, le decía a la esposa, pero mira que Jesús nos dejó en Lucas 14:26, si alguno viene a mí no aborrece a su padre y madre, no puede ser mi discípulo. Metía, obviamente corazón, metía mucha maldad, ¿no? Que lo que tomado al pie de la letra es una contradicción al precepto que nos deja Jesús de amar a nuestros enemigos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un hebraísmo y hay que aprender a identificarlos también. Hebraísmos son giros propios del idioma hebreo. Entonces, lo que remarca en este caso es como una palabra tan enérgica, contraria, presenta el aborrecer contra el amar. Que acá lo que nos quiere indicar es que significa amar más, o sea, no debemos amar más a ninguna otra cosa más que a Jesucristo. Lo mismo lo dice Jesús en Mateo 10:37 cuando nos dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Entonces aquí podemos comprender muy bien. Es importante en el estudio de las palabras también comparar con las traducciones más nuevas, porque a veces ya no tienen el hebraísmo, entonces uno ya no va a estar teniendo este error en el caso de cómo pasaba con que también le habían enseñado, así es triste, ¿no? La segunda regla es que tenemos que tomar las palabras, primero las palabras, la segunda las palabras con el significado que tienen en el conjunto de la frase. Una palabra puede significar distintas cosas según el conjunto. Si yo le decía a Jeremías las reglas de hermenéutica,
bueno, él no sabe cuál es chiquito, pero iba a saber que no era esto. Yo digo, bueno, pasame las reglas, soy un matemático y me van a pasar las reglas. Entonces les voy a dar un ejemplo de, miren cómo varía la palabra carne, depende dónde el conjunto de esa frase. Por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de Dios. Por el conjunto de esta frase, indica que la palabra carne significa persona. Daros un corazón de carne. Quiere decir una disposición tierna y dócil. O sea, siempre la palabra carne. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Aquí carne es deseos sensuales. Dios ha sido manifestado en carne, a saber, en forma humana. Y después Pablo le pregunta a los Gálatas en capítulo 3, verso 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? Es decir, carne por observar las ceremonias judaicas, que es porque la circuncisión se hacía en la carne. Bueno, tenemos la primera regla, las palabras en su sentido usual ordinario y saber identificar cuando son figuras retóricas. La segunda en el conjunto de la frase y la tercera es poder ubicar ese conjunto de la frase en el contexto. ¿Qué es el contexto? Bueno, todo lo que rodea el texto. Yo puedo decir que el contexto aquí es un lugar amplio para muchas personas, no está muy luminoso, es cálido, es agradable, las personas están muy atentas. Y nosotros cuando leemos la Biblia no tenemos el lugar, no estamos, saber que fue escrita hace tantos años no tenemos esto, entonces, ¿cómo podemos saber el contexto? No debemos sacar versículos sueltos, eso desde el principio, no saquen versículos sueltos. Lean el contexto, versículos anteriores, posteriores, capítulos, a veces para poder comprender qué nos indican tenemos que leer varios capítulos, o anteriores o posteriores. Por ejemplo, el ejemplo que siempre vemos acá, que es el Levíticos 23:31, que dice, ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones. Qué importante, ¿no? Porque uno dice, sí, bueno, no trabajo más, soy cristiano, así que tengo la vida libre. Pero no es así, sino que él está hablando, el contexto nos indicaba que ellos tenían ceremonias, fiestas judías que realizaban todos los años, y en esos días, mientras se hacía la fiesta, ellos no trabajaban, dedicaban su día para esa fiesta. Entonces es muy importante el análisis del contexto y no sacar versículos sueltos, las típicas perlitas, y son peligrosas porque también siempre escuchamos lo que queremos, a veces no el contenido no total. Acá en este caso el texto y el contexto es importante saber que la Biblia en sus originales no fue dividida en capítulos y versículos. Entonces a veces el hilo de la enseñanza del tema no termina donde está el fin del capítulo, sino que puede continuar más. Así que bueno, es un detalle. Entonces palabras, las palabras en el conjunto de la frase, el contexto. La cuarta regla es reconocer el objeto designio del libro, o sea, el objetivo por el que fue escrito ese libro. Entonces hacemos las preguntas, ¿cómo se logra saber cuál es el objetivo que tuvo ese libro, por qué se escribió? Hay que estudiarlo profundamente, hay que estudiarlo con cuidado, detalladamente, preguntarnos quién lo escribió, para quién lo escribió, qué circunstancias trataba de tocar, por qué. Entonces ahí nosotros cuando después leamos cada versículo particularmente, lo vamos a poder leer con mucho mayor inteligencia, vamos a tener mucho más luz para poder reconocer qué nos estaba enseñando en total ese versículo. Bueno, la quinta regla es necesario consultar los pasajes paralelos, que tengan temas similares, o sea, del mismo tema, que traten de las mismas cosas en los distintos lugares de la palabra. Tenemos paralelos de palabras, paralelos de ideas, y paralelos de enseñanzas generales de toda la Escritura. Y ahí volvemos otra vez a tener el uso de las concordancias. Buscamos por tema y empezamos a investigar todo lo que nos dice la Escritura a través del tiempo.
y podemos lograr, sabiendo lo que es la doctrina para la Iglesia, saber qué es lo que a nosotros nos corresponde y qué aplica para una correcta interpretación de la Escritura. Bueno, entonces, cuando vayan a abrir la Biblia, recuerden su mano, la palma, que es lo fundamental. La Biblia se interpreta por ella misma, y después cada una de estas reglas: el uso de las palabras en la oración, en el contexto, el objetivo del libro y los pasajes paralelos. Bueno, les voy a contar una anécdota que me pasó cuando estaba en cuarto grado, que la maestra nos dio un examen. Dice, bueno, tienen un examen de 10 minutos, 35 preguntas, y todo sorpresa, ¿no? Salimos disparando más o menos. La cuestión es que dice, bueno, la primera pregunta decía, escriba la fecha arriba de la página. La segunda, lea primero todas las instrucciones. La tercera consigna decía, dibuje 3 mariposas arriba. Entonces dibujamos. Remarque de 7 colores todas las preguntas impares. Haga la suma de 2 más 2 a la izquierda. La cuestión es que de repente tenían todo, la hoja con dibujitos y todo por todos lados. Porque, claro, fueron para ganar tiempo rápido haciendo los dibujitos, las mariposas. Y había una en el medio que decía, bueno, ahora abra la ventana de la puerta, grite su nombre, la ventana de la habitación, abra la ventana y grite su nombre fuertemente y diga una grosería, ¿no? Se empezaron todos a mirar. Claro, en realidad, ¿qué decía al final? La última decía, solo debe firmar el examen y entregar al profesor. Claro, la consigna primera era, lea todas las instrucciones. Y hizo trampa, un poco de trampita, porque eran cosas fáciles, querían ganar tiempo, pero que no nos pase lo mismo a la hora de estudiar las escrituras. No se vale ser adelantado ni saltearnos lo del medio, porque pueden haber datos muy importantes, así que nos quede esto. Y todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla y para mostrarle cómo debe de vivir. De ese modo los servidores de Dios estarán completamente preparados para toda buena obra y para hacer el bien. Muchas gracias por su atención.